Bueno, vamos a volver a hablar de economía. ¿Te Así parece? Bueno, porque hay mucho por allí. Tema de hoy, la inflación, pero estamos viendo también qué pasa con algunas variables, con el dólar, que ha pegado Ujú. otro salto en el mercado informal, en el blue, si se quiere, también los dólares financieros, cómo esto retroalimenta la inflación a su vez. Bueno, vamos a hablar de esto porque está con nosotros el docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba, José María Rodríguez, ya en comunicación con nosotros. Lo estamos saludando. José María, ¿cómo va? Buen día, buenas noches, va. Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar allí. Bueno, ayer había un tuit que estaba repasando. El gobierno le devaluó la moneda a los que viajan al exterior. Era una expresión suya en la red del pajarito. Bueno, esto tiene que ver con la suba tributaria que ha tenido el dólar turista, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, la ministra que asumió con una enorme debilidad que está basada en la fractura expuesta que tiene la coalición gobernante. Y bueno, a partir de eso implementó un conjunto de medidas y dentro de esas medidas, las medidas cambiarias que conocimos hoy, que fue el aumento en un impuesto, en definitiva, que lleva a que algunos servicios turísticos y otros, como Netflix y otros servicios internacionales que uno paga con la tarjeta de crédito, se encarezcan. Pero eso es simplemente un pequeño parche en una mar de dificultades que tiene el gobierno, que el impacto es casi marginal o ni siquiera marginal porque bueno, el mercado cambiario va a continuar exhibiendo fuertes tensiones y esas tensiones no se corrigen con una medida tan simplista como incrementar un impuesto sobre un tipo de cambio para algunas importaciones, sobre todo turísticas. Más allá de la cuestión cambiaria, José María, lo que anunció la ministra en el inicio de la semana, ¿dejó gusto a poco? Digamos, teniendo en cuenta que es una medida claramente simple, ¿no? El hecho de establecer cupos de gastos a los ministerios es una medida que, por ejemplo, se usa mucho en los municipios y en las provincias, ¿no? ¿Dejó gusto a poco lo que anunció Silvina Batakis? Bueno, las medidas hay que interpretarlas en el contexto en el cual asume la ministra. La enorme crisis de credibilidad que tiene el gobierno, precisamente por esas fracturas que tienen las facciones, que llevan a una debilidad política, y es muy difícil anunciar otro tipo de medidas más ambiciosas. Supongo que la ministra seguramente le ha planteado al presidente algunas medidas un tanto más ambiciosas, sobre todo desde el punto de vista fiscal, que es el centro de los desequilibrios macroeconómicos del país. Pero bueno, la dificultad para llevarlas a cabo, probablemente estas medidas que parecen pocas, es probablemente lo máximo que puede hacer la ministra. Y primero vamos a ver si lo puede hacer y si efectivo, precisamente porque ya inclusive una facción del gobierno le ha un poco dinamitado parte de las medidas, por ejemplo, con esta idea de establecer un ingreso básico universal. Y finalmente, si esas medidas logra efectivamente aplicarlas, bueno, hay que ver el impacto que tengan. Y claramente este conjunto de medidas que anunció, no solo fiscales, sino también desde el punto de vista de la contención al gasto, algunos aumentos de impuestos. En Argentina casi todos los planes económicos que hemos visto en los últimos tiempos le dan una vuelta de tuerca adicional a los impuestos. Pero efectivamente es un parche en un dique que cada vez tiene más presiones y más grietas. Y esto simplemente es una pequeña, trata de
cubrir una pequeña fisura en esos grandes desequilibrios que tiene la Argentina, y que son inevitables hacia un escenario un tanto más complejo. ¿Es posible que esto se ponga más complejo todavía? Sin ningún lugar a duda. Hoy se anunció el índice de inflación, que es 5,3% para junio, y seguramente el índice, algunos guarismos que ya hay para julio, indican que el índice de precios para julio va a estar siendo optimista, entre el 6 y el 7%. Eso ya da una inflación anualizada de 3 dígitos. Es decir, probablemente ya estamos transitando un camino de una inflación de 3 dígitos, sobre todo a partir de julio. Y eso surge a partir de enormes desequilibrios que tiene la economía, y sobre todo un desequilibrio fiscal, financiero. Es decir, hay enormes vencimientos de deuda, inclusive en peso, que se terminan monetizando a partir del Banco Central, y eso retroalimenta la inflación y el atraso cambiario, y ese atraso cambiario seguramente va a demandar mayores correcciones cambiarias en un entorno de falta de dólares al Banco Central. Hay que aclarar esa falta de dólares. El gobierno plantea constantemente, cada vez que habla de la cuestión inflacionaria, que se está en un contexto internacional de alta inflación, ¿no? Lo decíamos al principio del programa, la inflación se ha convertido en un problema en gran parte del mundo. ¿Cuánto hay de este elemento internacional y cuánto hay de combustible propio? Que Argentina ya tiene un problema de inflación previo a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí, sí. Argentina ya viene tiene una inflación crónica en nuestro país, pero hay que distinguir que efectivamente hay inflación, y sobre todo en Estados Unidos, pero por otros motivos, por otras causas, que seguramente han cometido algunos errores, productos de la pandemia, una fenomenal expansión monetaria, pero la inflación en el mundo es sobre todo una cuestión de costos. La pandemia incrementó casi todos los costos de producción, y a esa pandemia se sumó la crisis, sobre todo energética, surgida de la crisis, la invasión a Ucrania por parte de Rusia, y eso incrementó los costos de producción. Lo que el mundo está viendo es una inflación sobre todo por el lado de los costos, y esta inflación esta continuidad de ese escenario internacional va a depender de las decisiones que tomen los gobiernos, fundamentalmente Estados Unidos. Pero la nuestra es una inflación propia que, si bien ha tenido alguna contribución, sobre todo por el lado de los costos energéticos, es una inflación que surge a partir de el exceso de gasto que tiene la economía, sobre todo fiscal, y eso traducido en una fenomenal emisión monetaria que retroalimenta esos índices de inflación que son propios de nuestro país. José María, al comienzo hizo mucho hincapié en la fractura política, ¿no?, de distintos sectores del gobierno, puertas adentro. ¿Cuánto es de política y cuánto es de economía esta crisis? Bueno, las crisis pueden surgir a partir de cuestiones reales, algo que ocurre en la economía, por ejemplo, la guerra, que ha tenido impacto, sobre todo en Europa, pero los problemas que tiene nuestro país, que ya vienen desde hace varias décadas, esos problemas se van acumulando, y se requieren tomar medidas drásticas, medidas que o las toma un gobierno con decisión política y apoyo popular, o se van dilatando en el tiempo y hasta en algún momento tienen que tomarse por las malas. Argentina ha tomado medidas drásticas por los malos motivos, es decir, cuando no había otra opción. Y cualquier plan económico, el elemento central es la credibilidad que se tenga, y la credibilidad está dada por la capacidad que tenga el gobierno en definir e implementar las medidas que efectivamente tengan que ponerse en práctica.
Y para eso tiene que haber decisión y también poder político. Y bueno, lo que vemos actualmente con el actual gobierno, vemos una enorme debilidad política y eso se traduce en que la gente no cree que el gobierno vaya a tomar las medidas efectivas que hay que tomar y por lo tanto huye. La versión práctica que hacemos los argentinos es huir de nuestro dinero y eso retroalimenta los desequilibrios que tiene toda la economía. Por lo tanto, el poder político y la credibilidad que tenga un plan, unas medidas de política económica son clave en cualquier economía y particularmente lo está haciendo en nuestro país. Si no puede hacerlas o practicar las soluciones de fondo, por lo menos el gobierno va a querer, bueno, esto que se habla habitualmente, ¿no? Establecer un plan llegar, un plan que le permita desembocar a fines del año próximo. ¿Están las condiciones para eso? ¿Para un plan llegar? Bueno, la alternativa ahí sería una crisis institucional en el medio, ¿no? Bueno, y esos escenarios probablemente surjan a partir de esta puja que hay entre las dos facciones entre las distintas facciones del gobierno, y probablemente la crisis institucional se desencadene dentro del propio gobierno. Y si eso no ocurre, bueno, se puede llegar, claramente, las dificultades van a ser crecientes. ¿Y cuáles van a ser las dificultades que va a observar la gente? Como un aumento de precios, que van a faltar más mercaderías, que el salario real se va a ir ajustando, la capacidad para generar empleo de la economía cada vez va a ser más limitada, pero bueno, las sociedades a lo malo también se acostumbran, y si no hay una crisis institucional, sobre todo en la facción gobernante en el medio, se puede llegar al 2023, a las elecciones, al 2023, claramente con inconvenientes económicos crecientes. José María, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Muy amable. Bueno, no muy alentador el panorama económico, ¿no? Lo que se viene por delante, bueno... Lo sospechábamos de todos modos. Sí, lo sospechábamos, sí. Principalmente por los enormes inconvenientes de coordinación, de visión, de lectura política que tiene el gobierno sobre lo que hay que hacer. Si vivimos una crisis como la que tenemos y quienes gobiernan esta crisis no se ponen de acuerdo sobre cómo solucionarla, bueno, el resultado es agravamiento de la crisis, ¿no? Sí, claramente, claro. Y eso es lo que estamos viendo, con altísimos niveles de incertidumbre, con altos niveles de inflación, con remarcaciones permanentes, y bueno, y eso está teniendo un correlato muy directo en el día a día de las familias. Así es. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves, como siempre, a las 21, aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.